Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a continuar con el caso de estudio numérico de utilizar medidas de posición y velocidad, etc., para entender mejor y estimar un proceso gaussiano unidimensional. En un vídeo anterior ya detallamos que si esta es la función de covarianza que me he inventado entre dos posiciones en posición x1 y x2, como es estacionario solo depende de la diferencia, y entonces pues la primera derivada de esa capa de la distancia entre muestras me da la covarianza entre posición y velocidad, y esta era la gráfica. Posiciones ahora por encima de la media indican que lo más probable es que haya habido velocidades por encima de la media en el pasado y por debajo de la media en el futuro, para que, claro, todo tiene que venir y volver a media cero. Y la segunda derivada, cambiada de signo, me da la autocovarianza entre la velocidad entre dos posiciones separadas h, y aquí estaba un poco pues el dibujo de la autocovarianza de la posición en azul y de la autocovarianza de la velocidad en rojo. Esta era la autocorrelación. Bien, pues ahora vamos ya a incorporar medidas y utilizarlas para estimar posición, velocidad, etc. Nuestro primer ejemplo, pues yo voy a medir que en x igual a 0 he medido posición 0 y que en x igual a 2 he medido posición 1. O sea que la velocidad, digamos, por diferencia finita, pues sería 0,5. Entonces vamos a ver si todas estas historias del proceso gaussiano y no sé cuántos, pues me acaban sacando algo parecido a que entre medio de 0 y 2, pues la velocidad es parecida a 0,5. Vamos a verlo. La matriz de covarianzas de la información que yo voy a utilizar en mis predicciones, pues es esta de aquí. Y suponiendo que tengo un ruido de medida de desviación típica 0,02, voy a tratar de estimar el proceso en media y varianza en estos puntos de test, de modo que esta es la covarianza entre xtest, puntos a predecir, y x, puntos medidos, la covarianza entre la variable a predecir y la información. Realmente la covarianza de medidas ruidosas que hay que invertir en la fórmula de la mejor predicción, hay que añadirle una diagonal con la varianza del ruido de medida, y si la media a priori es 0, si no habría que hacer cosas de incrementales, etc. Bueno, pues si la media a priori es 0, la mejor predicción de la posición pues es la covarianza entre la variable a predecir y la información por la inversa de la varianza de la información por las medidas en concreto, con lo cual IEST será la media predicha de posiciones. Y para estimar la varianza, pues aplico punto a punto donde yo quiero predecir esto de aquí, que es pues la varianza a priori menos covarianza por inversa de varianza por covarianza transpuesta, la ecuación de varianzas, etc. Y bueno, pues la desviación típica, que es lo que tiene unidades físicas, pues es la raíz cuadrada. Con lo cual, si yo dibujo mi media más menos 2 veces la desviación típica, pues aquí tengo la predicción de la posición con medidas de posición. Que bueno, esto es estándar en procesos gaussianos, es lo que más se suele hacer. Lo que yo quiero es tener la predicción de la velocidad. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues lo haremos simplemente cambiando esta línea. La covarianza entre lo que yo quiero predecir y las medidas x de las que yo dispongo, pues será pues esta kernel de covarianza en los puntos xtest, en los puntos medidos x, pero la función de covarianza que yo tendré que coger no será la covarianza entre posiciones, K mayúscula como arriba, sino lo que yo había compilado como covarianza entre df y f, con las derivadas parciales de k, etcétera, del vídeo anterior. Entonces, bueno, pues esta función numérica es la que me devolverá la covarianza entre velocidades en los puntos xtest y posiciones en los puntos x medidas.
Con lo cual, mi estimado en media, fórmula de mejor predicción, pues es igual que antes, pero cambiando la covarianza. Covarianza entre lo que quiero predecir y la información, inversa de la varianza de la información por incrementos respecto a la media de las medidas observadas. Y bueno, pues esto me da la estimación de la velocidad en media, y la estimación en varianza, pues es claro, pues la covarianza de la velocidad menos pues covarianza por inversa de varianza de información por covarianza transpuesta. O sea, es simplemente la misma que antes, pero cambiando la covarianza por este K-grad test. La desviación típica de la velocidad estimada, pues es claro, la raíz cuadrada de la varianza, y con los plots adecuados, pues yo puedo dibujar esta figura de aquí, donde la media a priori era 0, pero la raya azul me indica la velocidad estimada en media, y los puntos verdes, claro, me indican pues el intervalo de confianza 2 sigma, más o menos 95% de mi estimado de velocidades. Y esta otra función de por aquí era la posición que yo había estimado antes con estos dos datos reales, que son estos círculos rojos que me indican las dos medias de posición. Y entonces pues se produce el milagro que efectivamente aquí en medio de los dos puntos que yo he tomado, que estaban más o menos juntos, pues el mejor estimado en media de la velocidad pues es claro 0,5. Con bastante precisión por ahí en medio voy a quitar el punteadito de los intervalos de confianza de velocidad para entender mejor. Y bueno, pues aunque no puedo decir 100% seguro que la velocidad sea 0,5, claro, porque es aleatoria, pero en fin, pues es una banda estrecha alrededor de 0,5, ahí en medio de esos dos puntos. Y conforme me alejo del centro, pues ya se va ensanchando más, hasta que, claro, muy lejos de los puntos donde tengo medidas, pues entonces tendré simplemente el estimado a priori en media y varianza de la velocidad sin datos. Entonces, bueno, pues este es el estimado de la velocidad a partir de datos de posición. Y ahora lo siguiente que vamos a ver es suponer que vamos a tener una medida de velocidad en otro punto. Vamos, donde yo quiera, quiere decir que puedo ponerlo donde quiera, entonces yo voy a suponer que he medido la pendiente, la velocidad, en x igual a 11, y en concreto en x igual a 11 yo he medido que la velocidad era 0. Con lo cual ahora la matriz de covarianzas de la información disponible tiene que ser 3×3 porque tengo dos observaciones de posición y una de velocidad. Entonces, para hacerlo, pues yo tenía una matriz 2×2 con covarianzas entre posiciones y posiciones, y voy a añadir una covarianza entre dos velocidades y, claro, unas covarianzas entre posiciones y velocidades medidas. Entonces, el trozo que me da las covarianzas entre posiciones y velocidades, pues es con esta función de covarianza, tengo que evaluar la covarianza entre las posiciones donde he tomado las medidas x y las posiciones donde he tomado las medidas de velocidad x, medir medidas de derivada. Eso da esto de aquí, utilizando la covarianza entre la velocidad y la velocidad en xmeder 11, pues yo obtengo el numerito que iba aquí, mientras que esto era este trozo de matriz de ahí, y con eso pues ya puedo formar la matriz 3×3 completa de covarianza de la información. Y aquí la tengo, donde esto es una covarianza entre velocidades, digamos, unidades de velocidad al cuadrado o algo así. Esto es covarianza entre posición y posición. Y esto es covarianza entre posición y velocidad. Bien, pues una vez ya tengo la matriz de varianzas, covarianzas de la información disponible, 3×3, porque tengo tres medidas, pues ahora ya
para predecir en Xtest, pues yo tendré que calcular la covarianza entre lo que yo quiera predecir y la información, de modo que con esto de aquí, la covarianza entre posiciones de test y posiciones medidas ya la tenía calculada antes. Aquí calculo la covarianza entre posiciones de test a estimar y posiciones donde yo he medido velocidad con, claro, pues la covarianza entre posición y velocidad, porque yo quiero estimar la posición en Xtest. De modo que este kkTest tiene dimensiones 61 por 2, 61 puntos de test, 2 posiciones medidas. Y este kkTest 3 tiene 61 por 1, 61 puntos a predecir, una velocidad medida. Y esta es la nueva matriz de covarianzas, añadiéndole en la diagonal el ruido de medida, que claro que puede ser distinto el ruido de medida en posición que el ruido de medida en velocidad, por eso es bloc de diagonal. Pues esa matriz que había formado arriba más esta diagonal es la matriz de varianzas covarianzas de la información con ruido de medida que yo tengo que invertir para aplicar la fórmula de la mejor predicción usual de covarianza por inversa varianza de la información por medidas concretas de la información, donde aquí tengo, pues claro, las dos medidas de posición y la medida de velocidad formando una columna, y todo esto cuadra. Y este es el estimado en media de la posición dadas las tres medidas, y el estimado en varianza pues yo lo podría hacer punto a punto, pero como voy a tirar el dado, voy a calcular esta vez la matriz de covarianzas completa, donde yo tengo kernel matrix xtest de xtest k, sería la matriz de covarianzas entre todas las posiciones de test si no hubiera medidas, y a esa covarianza a priori pues le resto la información proporcionada por las medidas, que es pues covarianza por inversa de varianza de la información por covarianza transpuesta, de modo que este bar full pues es la matriz de varianzas covarianzas a posteriori de las posiciones en Xtest con las medidas disponibles. La desviación típica pues será la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal, y por ejemplo pues con este plot yo dibujaré los intervalos de confianza, de modo que, por ejemplo, pues aquí tenemos en verde oliva esta sección de aquí, esto de aquí sería el estimado que yo tenía antes, ya lo hemos dibujado, con solo las dos medidas de posición. Que parece que saltaba a velocidad 0,5, pero luego, claro, tendría que volver a velocidad 0 a largo plazo, una vez acabado el tiempo de correlación, pero en media, si yo he medido que en este punto la velocidad es 0, pues entonces me cambia y la raya azul me da la media incorporando, además de las dos medidas de posición, la medida de que ahí es 0, la velocidad, y bueno, pues los puntos verdes fosfi son los intervalos de confianza, y esta pues sería pues el estimado de por dónde andaría mi proceso dadas esas medidas. Entonces, con esto, por ejemplo, tiro una distribución multivariable random con media la dada por la raya azul y matriz de varianzas covarianzas la dada por esta fórmula, y entonces eso tiene unidades de posición, y si yo dibujo estas 40 tiradas de dado del proceso gaussiano a posteriori con estas tres fuentes de información, pues con los plots adecuados os podéis bajar el código. Aquí tenemos 40 tiradas de dado donde vemos que efectivamente todas las rayas de las tiradas de dado que pasan por aquí, por x igual a 11, que es el punto donde he medido velocidad 0, pues todas pasan por ahí en horizontal. Y claro, todas pasan, ruido de media parte, pues por los puntos donde he medido posiciones.
Y teóricamente pues el 95% de las rayas deberían estar en los intervalos de confianza que yo he dicho. Puedo repetir y no sé, puedo tirar el dado incluso 1500 veces. Y ahí salen las 1500 tiradas donde, bueno, pues el intervalo de confianza estaba un poco por aquí y todas son horizontales en ese punto. Por último, si vemos rápidamente, si lo que quiero es estimar la velocidad, pues entonces tendré que añadir a lo que ya había calculado de covarianza entre velocidad y posición, pues estos puntos extras de covarianza entre velocidad y velocidad, de los puntos de test donde quiero predecir la velocidad y el punto donde he medido la velocidad. Con lo cual, la matriz de varianzas covarianzas de la información es lo mismo que antes y la información, pero claro, pues si aquí pongo la covarianza de la velocidad con esa información, pues entonces haciendo más o menos lo mismo, simplemente cambiando esa covarianza, pues yo puedo comprobar que al haber añadido la información de que aquí he medido velocidad 0, pues entonces esto de aquí era el estimado de posición, claro, ahí tiene velocidad 0 y bueno, pues el estimado de velocidad en media es la raya azul, que claro, pasa por 0 ahí, y los intervalos de confianza de mi estimado de velocidad pues son los puntos verdes claros, que claro, pues se estrechan aquí al lado del punto donde he medido velocidad y también se estrechan pues en el centro de puntos más o menos próximos donde he medido posición, porque medir velocidad y medir posición de puntos próximos pues son primos hermanos, si están suficientemente cerca. Con lo cual, con esto terminamos. En este vídeo hemos visto cómo, a partir de dos medidas de posición, pues la estimación de un proceso gaussiano estándar es esto, que estima posición a partir de posición, pero con las covarianzas adecuadas hemos podido estimar velocidad a partir de posición y también podemos incorporar medidas de velocidad para estimar posición con esas medidas de velocidad, bueno, y mixtas, medidas de posición y velocidad combinadas, o estimar velocidad a partir de esas medidas mixtas de velocidad y posición. Con lo cual, con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención.